Saludos a todos. El propósito de este video es ayudar a informar y crear conciencia sobre el virus SARS-CoV-2 que causa la enfermedad COVID-19, como ahora se conoce. Un virus es un agente infeccioso que no puede decirse si están vivos o no, porque forzosamente requieren de la maquinaria celular para replicarse. Cuando el virus se une a través de las proteínas de su envoltura a una célula, el virus inyecta el ARN que en un sentido literal hackea la célula infectada, y esta entonces detiene sus funciones biológicas para producir más virus. Quiero basar alguna de esta información en el curso online de virus respiratorios emergentes de la OMS. Aquí está el link. Pues bueno, los coronavirus causan enfermedades en animales. Y se caracterizan porque a través de mutaciones pueden brincar de especie a especie. Esto ya ha ocurrido, por ejemplo, en 2002 con el virus del SARS o el síndrome respiratorio agudo grave que se transmitió de las civetas a humanos, y en 2012 que se transmitió de camellos a humanos, ocasionando el síndrome respiratorio de Oriente Medio, o también conocido como MERS. Muchos coronavirus aún no han infectado a seres humanos, pero puede seguir habiendo propagaciones. En la infección por SARS-CoV-19 se pueden presentar síntomas como la fiebre, escalofríos, tos seca, dificultad al respirar, incluso también dolor muscular. Puede presentarse también una progresión a neumonía e insuficiencia respiratoria. Esto ocurre dentro de la primera semana. Las condiciones potencialmente letales incluyen neumonía y síndrome de dificultad respiratoria aguda. Si se tiene un reconocimiento temprano, es posible el inicio oportuno de prevención, control, tratamiento y soporte. Hay que recalcar esta parte, porque no hay vacunas ni medicamentos para este virus en este momento. El tratamiento de soporte consiste en la administración de antibióticos, oxígeno. En casos graves, respiradores, y en casos de shock séptico se requiere de terapia de fluidos y vasopresores. Pero ojo con esto, pues estos dos últimos procedimientos requieren internalización en los hospitales de los pacientes, un personal médico capacitado, una atención continua de enfermeras y médicos, un sistema de salud que pueda proveer de estos de manera eficaz y oportuna. Los factores de riesgo son factores que producen cuadros clínicos más graves, y son las personas con más de 60 años, con hipertensión, diabetes, enfermedad coronaria, condiciones respiratorias previas, tabaquismo y sistema inmune deficiente, que este incluye a pacientes de quimioterapia, de trasplantes de algún órgano, de VIH, entre otros. Sabemos además que en México la hipertensión, diabetes y las enfermedades coronarias son abundantes. El primer y segundo lugar en mortalidad en México corresponden a enfermedad coronaria y diabetes, respectivamente. Y sabemos que el 17% de la población son fumadores. En la gráfica vemos por intervalo de edades que el riesgo de mortalidad incrementa drásticamente a partir de 60 años. Abajo está la referencia. En esta gráfica vemos cómo los factores antes mencionados incrementan un porcentaje de riesgo en la enfermedad COVID-19, principalmente la enfermedad cardiovascular y diabetes. En esta gráfica, en donde se representa el número de infectados respecto al porcentaje de mortalidad, vemos que el virus de SARS-CoV-2, comparado con otros como la varicela, el ébola o la gripe aviar, se encuentra en este rango, en esta ventana. Dado que es un virus nuevo, solo sabemos de él desde hace menos de 3 meses. Estos datos pueden variar, pero se calcula que una persona infectada puede transmitir la enfermedad a alrededor de 3 personas. Tiene un índice de mortalidad que va desde el 0.7 al 3.4%. Pero nuevamente hay que hacer la aclaración que esto varía de país a país y de acuerdo a la capacidad del sistema de salud. Afortunadamente, el 80.9% de las personas infectadas desarrollarán un cuadro clínico con síntomas de un resfriado, y la indicación para esas personas es permanecer en su casa de manera aislada para no propagar la infección. Sin embargo, habrá un 13.8% de casos severos que requerirán hospitalización y un 4.7% de estos casos que van a ser críticos y deberán permanecer en un cuidado intensivo. Esto es algo alarmante si no se considera la capacidad del sistema de salud y su capacidad para diagnosticar los casos y tratarlos de manera eficaz. Lo más evidente de esto es el índice de mortalidad, que varía de país a país. China, Corea, Italia, Irán son países críticos en este momento.
pero cada uno tiene un índice de mortalidad de acuerdo al número de casos y el número de fallecidos que han surgido en ese país. Se evidencia que el índice disminuye en países como Corea, donde se hacen screenings masivos para detectar, contener y tratar los casos a tiempo, mientras que en Italia no se realizaron pruebas de detección en su momento oportuno. Tan solo de una semana a otra se tenían cientos de infectados y muchos de ellos ya estaban en estado crítico. Esta gráfica representa el tiempo transcurrido desde el reporte del primer caso respecto al número de infecciones diarias. Y si vemos la curva azul, es el comportamiento natural que muestra una epidemia donde al inicio, es decir, en el brote, hay pocos casos de infección, ¿no? Pero conforme vamos pasando a la fase de la transmisión, estos van exponenciándose hasta que se llega a un punto máximo, que es muy peligroso porque implica que mucha gente está contagiada en un lapso de tiempo relativamente corto y no da la oportunidad de controlarlo de manera adecuada. Si nosotros suponemos que esto ocurre en México y que se lleva a un pico máximo, México tiene una población de 126 millones y cerca del 18.5% de ellos desarrollarían cuadros clínicos graves, para las cuales en nuestro país pues no tenemos hospitales, ni la cantidad de médicos o enfermeras, ni el número de camas o respiradores disponibles, ni la infraestructura para actuar rápido. Sabemos que habría muchos pacientes en estado crítico y con atención médica disminuida. El personal médico no se daría abasto y estaría trabajando horas extra. Eso haría que ocurrieran más errores y descuidos también en la supervisión de los pacientes. Ellos pueden infectarse también y tendríamos mucho menos personal que puede atender y estar al tanto de la pandemia, así como las eventualidades cotidianas, porque la gente sigue teniendo accidentes y sigue enfermándose por otras causas o necesita recibir tratamientos para otros padecimientos. Entonces, ¿qué pasaría? Es que habrían que aplicarse medidas de triaje, donde se da prioridad a unos pacientes por otros, y eso es algo que nadie quiere, pero por ejemplo China e Italia son ejemplos reales de esto. Y finalmente, esto ocasiona un colapso en el sistema de salud. Lo que se busca entonces es aplazar este pico y que se distribuya el número de infectados a lo largo del tiempo, y eso es justo lo que indica la gráfica naranja. Las medidas precautorias son las formas para desplazar y postergar el pico, a manera que el máximo número de casos sea acorde con la capacidad del sistema de salud. Para ello se dan las medidas preventivas, que de manera individual es no tener pánico, pero sí ser cuidadosos, lavarse las manos, no tocarse la cara, permanecer en casa si están enfermos. Y por parte del gobierno, realizar las pruebas de manera rápida y eficaz, limitar la congregación de personas y rastrear a los infectados. Así, en cada fase de la epidemia, el gobierno y su gente deben de trabajar para anticipar y prepararse, detectar tempranamente, contener y mitigar. Lamentablemente, hasta el momento, no se ha logrado esto en ningún país para contener la infección. Esta es una página web que muestra los casos de infección por COVID-19 alrededor del mundo. Observamos que efectivamente las infecciones están alrededor del mundo, ya es una pandemia, y algo muy importante que quiero notar es que del 14 de marzo del 2020, donde se tenían 153.585 casos y 141 países confirmados con casos, al 15 de marzo del 2020, el total de casos confirmados es de 169.385. 146 países alrededor del mundo presentan al menos un caso. El total de muertes asciende a 6.513, principalmente en Hubei, China, Italia e Irán. Y el total de personas recuperadas afortunadamente asciende a 77.257, también presentes en Hubei, China, Irán e Italia. Allí está la referencia por si quieren consultarla. Y esta tabla presenta un extracto de casos hasta el 14 de marzo, donde se observa que China, Irán, Corea e Italia presentan el mayor número de casos confirmados. Sin embargo, España, Francia, Estados Unidos, Alemania también comienzan a reportar cifras alarmantes. Hasta el momento, Estados Unidos ha sido criticado por no realizar suficientes pruebas diagnósticas y de ahí su alto nivel de casos que ha tenido por la infección, no solo importada, sino también a nivel comunitario. En México hasta abajo observamos 26 casos. Sin embargo, existen opiniones que en México no se está diagnosticando de manera efectiva.
Así que las medidas de contención son realizar la higiene de manos con frecuencia con un desinfectante para manos a base de alcohol. Si las manos no están visiblemente sucias, durante 20-30 segundos, o bien con agua y jabón cuando las manos estén visiblemente sucias por 40 o 60 segundos. En caso de toser o estornudar, se debe cubrir la nariz y la boca con la cara interna del codo flexionando con un pañuelo e inmediatamente después de usarlo echar el pañuelo y realizar la higiene de manos. Además, evitar tocarse la nariz y la boca. Esto es muy importante porque el virus no llega a los pulmones solo. Requiere que nosotros nos toquemos la nariz y la boca, que son las vías de entrada del virus. Aquí hay un diagrama sobre el correcto lavado de manos. Lavar las palmas, los espacios entre los dedos, los pulgares, el dorso de las manos y las muñecas. Este proceso dura entre 20 y 30 segundos. Es muy efectivo para combatir infecciones, pues como vimos, el virus está conformado por partículas orgánicas, como grasas y proteínas, que cualquier detergente elimina. Personas con síntomas respiratorios deben usar una mascarilla y en el caso de tener fiebre, tos y dificultad para respirar, deben buscar atención médica lo antes posible de acuerdo a los protocolos locales. Usar mascarilla no se recomienda para todos, pues se deben reservar para el personal de salud y los enfermos, que son quienes más la necesitan. Otras acciones incluyen desinfectar superficies, y esto incluye manijas de puertas, celulares, dinero, el baño también. Hay evidencia que las personas infectadas pueden excretar por heces y orina partículas virales. Al acudir a baños públicos, hacer lo posible por lavarse bien las manos después de utilizarlos. Este es un artículo científico sobre un estudio sobre la estabilidad en superficies y en aerosoles del virus del SARS-CoV-2. Hay que recordar que los aerosoles son partículas en el aire a nivel nanométrico. Se observa que el virus puede ser viable y detectado en aerosoles hasta después de 3 horas. Los aerosoles pueden permanecer hasta 4 horas en cobre y 24 horas en cartón, de 2 a 3 días en plásticos y acero inoxidable. Se estima que la vida media del virus del SARS-CoV-2 es cerca de 13 horas en acero y de 16 horas en propileno o es un plástico. El virus puede permanecer viable en forma de aerosol por múltiples horas y sobre superficies hasta días. Por eso la importancia de desinfectar superficies continuamente. Cuando una persona estornuda es probable que las partículas del estornudo caigan sobre las superficies y posteriormente otra persona puede llegar y colocar su mano donde está llevando el virus de la superficie a su mano, y si esta persona no se lava las manos y toca ojos, nariz o boca, está dando entrada al virus hacia sus pulmones. Otra medida es no acudir a eventos masivos. Ha habido cancelación de eventos y la finalidad es limitar el esparcimiento del virus, porque cuando se congrega muchísima gente es mucho más fácil que las partículas virales infecten a mayor cantidad de personas. No comprar cubrebocas ni mascarillas si no son necesarios. La Organización Mundial de la Salud recomienda que nada más las personas infectadas y el personal de salud utilicen los cubrebocas. Esto es con la finalidad de evitar el abastecimiento a quienes más los requieren. Por otro lado, el gobierno debe promover la salud pública. ¿Con qué objetivos? Identificar otros casos rápidamente, detectar cualquier transmisión de persona a persona y de esta manera reducir la transmisión. Prevenir casos futuros a través de la identificación de posibles fuentes de exposición humana, animal y ambiental, factores de riesgo de infección, implementación de medidas de prevención y control apropiadas. Reducir la transmisión, morbilidad y mortalidad progresiva a través de la identificación, el aislamiento, el tratamiento y el manejo clínico de los casos y el seguimiento de los contactos. Veamos otros hechos. Los primeros 7 días de la infección la gente tiene una mayor transmisión. Posterior a 7 días esta comienza a disminuir. Además, consideremos que puede haber personas asintomáticas portadoras y pueden transmitir el virus, por lo que no es fácil controlar el contagio. De hecho, es uno de los virus más fáciles de transmitir. Los niños pueden ser fuentes de infección para gente mayor. Afortunadamente, los niños no tienen síntomas graves o críticos de la enfermedad, pero al infectarse pueden ser portadores y transmitir la infección a padres y abuelos. La gente enferma con síntomas respiratorios no debe acudir a trabajar y debe quedarse en casa resguardada. Si los síntomas empeoran, deben primeramente llamar a los servicios de salud y posteriormente acudir. Esto es importante para dar oportunidad al personal médico de prepararse y hacer el diagnóstico correspondiente en una área aislada. El virus no tiene un comportamiento estacional. Vemos que el virus tiene una diseminación global, incluso en el hemisferio sur, donde países como Brasil, Argentina y Australia reportan casos. Y estos países están concluyendo su verano y comenzando su otoño, es decir, ha habido contagios en sus meses más cálidos, por lo que no podemos esperar que disminuya la virulencia o el número de infectados por el calor.
Quizá la exposición directa al sol pueda hacerlo, ya que el sol emite una luz UV. Sin embargo, los espacios cerrados como oficinas, restaurantes y nuestras casas no tienen esa exposición de rayos UV. Por ello la importancia de desinfectar superficies. Se piensa que se infectará del 70 al 80% de la población mundial, lo que indica que el virus puede presentarse ocasionalmente en el futuro y que haya más brotes, pero lo importante ahora es el controlar el pico de la pandemia y no dejar que llegue a números abrumadores, sino controlar que permanezca dentro del rango de la capacidad del sistema de salud y así brindar la atención médica oportuna, eficiente y reducir los índices de mortalidad. Impacto enorme en la economía global, pues el gobierno cancela eventos, los comercios cierran, la producción baja, así como el turismo. Justo esto está pasando en China, que busca reiniciar la actividad económica, pero los negocios no tienen los recursos para pagar a sus empleados. No se tienen vacunas ni medicamentos antivirales, pues como se mencionó, es una enfermedad nueva. Las vacunas y también los medicamentos tardan tiempo debido a sus fases clínicas. Existe evidencia que la cloroquina y el zinc en conjunto pueden inhibir la replicación del virus y se ha utilizado en algunos casos en China, pero estos no son estudios clínicos comparados con un control y puede ser que los resultados no sean significativos. Con la finalidad de hacer una perspectiva sobre cómo ha ido evolucionando la pandemia a nivel internacional, veremos una línea del tiempo de algunos eventos, pues son muchos, pero dejo el link de referencia donde se encuentra la información. El 31 de diciembre de 2019, China alertó a la Organización Mundial de la Salud sobre los casos similares a una influenza en la ciudad de Wuhan, China. El 7 de enero se detecta que es un nuevo virus, 2019 nCoV se le denomina, ahora llamado el SARS-CoV-2. El 11 de enero se reporta la primera muerte en China. El 21 de enero diversas compañías de Estados Unidos indican que ya comenzaron a trabajar en vacunas sobre este virus, pero hagamos la aclaración, el proceso de elaboración de una vacuna es complejo, se requieren de fases clínicas para hacer las pruebas. Hay excepciones, pero podemos asumir que estas vacunas no estarán para este año. El 23 de enero se cierran las actividades en Wuhan, Huancang, en Zhou. Días posteriores se cerrarán más ciudades en la provincia de Hubei. Además comienza la construcción de un hospital en Wuhan. Se cancela la celebración del Año Nuevo Chino y durante el resto de enero se reportan casos en Tailandia, Japón, Corea del Sur, Estados Unidos, Singapur, Alemania, Canadá, Nepal, México, Sri Lanka, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, por solo mencionar algunos. Algunos de ellos reportan transmisión comunitaria. Al 31 de enero la suma de infectados es de 9.776, de muertos de 213. De países con casos de 24, los países comienzan a cerrar su frontera con China y la OMS cataloga la infección como una emergencia global. Al 1 de febrero los infectados suman 11.374 personas, mientras que son 259 las personas fallecidas. 243 personas se han recuperado, mientras que Estados Unidos y Australia impiden la entrada de personas que visitaron China durante las 2 semanas previas. El 3 de febrero el hospital construido en solo 10 días en Wuhan está listo. El 7 de febrero el médico chino Li Wenliang, quien intentó alarmar a la gente sobre el virus, fallece. El 10 de febrero el crucero Diamond Princess permanece en cuarentena en Japón y los casos de infección suman 135. El 21 de febrero Italia confirma un nuevo caso, llevando la cuenta a 4 casos. Al día siguiente, también en Italia, un hombre de 78 años fallece y se identifican 16 nuevos casos. En días posteriores se identificará que Italia no estaba haciendo suficientes pruebas diagnósticas y por ello en tan solo una semana se identifican 1.128 casos y hay 29 muertos. A lo largo de febrero, más países europeos y de Medio Oriente se suman a la epidemia e informan más casos. Los países en estado crítico a nivel mundial son China, Irán, Corea e Italia. Por otro lado, Estados Unidos comienza a reportar casos de infección comunitaria. Algunos países toman medidas precautorias como cerrar mezquitas, cerrar escuelas, establecer restricciones de vuelos a algunos países y zonas. La OMS denomina la infección como de alto riesgo. Para este punto ya son más de 80 países a donde se ha expandido la infección y el número de infectados es de 83.300, el número de fallecidos de 2.850. El 11 de febrero se denomina la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2
como COVID-19. El 12 de febrero se cancela el Mobile World Congress después de que importantes compañías como Facebook, Amazon, Sony, Nokia, LG se retiraran. El 18 de febrero se identifica en Corea que una mujer de 61 años, que pertenece al caso 31, está infectada, y a lo largo del mes de febrero se identificará que dicha mujer atendió una iglesia donde se rastrean alrededor de 94 infecciones que siguen infectando a más gente en Corea. El 19 de febrero, el número de personas recuperadas en China es de 1.824, mientras que nuevos infectados es de 1.749. Es decir, es la primera vez que se ven que el número de recuperaciones es mayor al número de infectados, y esto es lo que genera buenas expectativas. Para el 20 de febrero, Irán reporta 2 muertes por la infección, y a lo largo de febrero se observará un incremento mayor a 388 casos, incluyendo miembros del Parlamento iraní y el ministro de Salud. Se tiene una cuenta de 34 muertes. Sus países vecinos le cierran sus fronteras. Por otro lado, India planea limitar exportaciones de antibióticos y vitaminas para uso. Desde el inicio de marzo, países de diversos continentes reportan contagios provenientes de diversos países e incluso locales. Desde el inicio de marzo, países de diversos continentes reportan contagios provenientes de diversos países e incluso contagios locales. Los casos en China comienzan a disminuir y los números de gente recuperada comienzan a elevarse. Al 5 de marzo se calculan pérdidas en compañías aéreas de 113.000 millones de dólares. China aprueba probar el fármaco tocilizumab para tratar a los pacientes infectados. Además, expertos prevén que a final de marzo el número de infecciones en Wuhan sea. El 8 de marzo se cierran ciudades al norte de Italia y al día siguiente se generaliza el cierre del país. El 11 de marzo la OMS llama a la infección una pandemia. Además, se aprueba el tratamiento experimental con antivirales para VIH en pacientes de Italia con COVID-19. La ministra de Salud de Inglaterra se comprueba positiva con el COVID-19. El 13 de marzo España declara que estado de emergencia. La República Checa restringe la entrada y salida de personas fuera de su territorio. Países en Medio Oriente restringen llegadas de visitantes de diversos países europeos. Nueva Guinea reporta un nuevo caso correspondiente a un empleado de la Organización Mundial de la Salud que está infectado. El 14 de marzo Estados Unidos declara emergencia nacional y se considera que Europa es el epicentro de la pandemia. Muchos países ya tienen transmisión comunitaria. China y Corea reportan más casos de pacientes recuperados que de casos de infección. En México hasta hace un par de días no había ocurrido grandes acciones, pero ahora se ha comenzado a cancelar eventos y a suspender clases. Dejo un link para que puedan ustedes observar el comunicado. El día 14 de abril se dio el comunicado de la Secretaría de Salud y la SEP para las medidas de prevención en el sector educativo a nivel nacional por COVID-19. Una de las medidas es ampliar el receso educativo, es decir, las vacaciones, del lunes 23 de marzo al lunes 20 de abril. Los otros puntos que considera es: se instala una comisión de salud en los consejos de participación escolar, implementar el filtro corresponsable escuela madres y padres de familia, establecer el filtro escolar en la totalidad de las escuelas, se suspenden todas las actividades no esenciales y los eventos escolares en el patio. Vacaciones adelantadas, como ya habíamos visto, del lunes 23 de marzo al lunes 20 de abril. Se recomienda el aislamiento preventivo. Durante este periodo se realizará la limpieza profunda de las escuelas. Habrá educación a distancia. Parece que la SEP instaurará una plataforma online para que los alumnos puedan revisar los contenidos escolares. Las autoridades educativas locales deberán mantener estrecha comunicación con el Comité Estatal para la Seguridad en Salud. Estar atentos a las indicaciones de las autoridades de salud pública, federal y estatales. Finalmente, otros puntos importantes para recordar. Hay que lavarse muy bien las manos. Hay que cubrirse la boca al toser o estornudar. No hay que acudir a lugares donde haya una alta congregación de personas si no es necesario. Saludar a distancia. Limpiar superficies con desinfectantes. Revisar la información oportunamente emitida por instituciones gubernamentales de salud y la Organización Mundial de la Salud. Estar atentos de la situación a nivel nacional y a nivel mundial para conscientemente prever y prevenir. Debemos ser proactivos y no reactivos. Actuemos antes para prevenir la emergencia. Gracias.